Efectivamente, vale. Eso que estáis viendo es la sesión en la Cámara de Diputados en Argentina, ahí en Buenos Aires, en la Plaza de los Dos Congresos, porque se está votando desde hace 26 horas la ley de bases 2. Me explico con esto. Ya sabéis, hace un tiempo os contamos que Javier Milei presentó su famosa ley de bases para la libertad de los argentinos, me parece que era el título, la famosa ley Omnibus, que era ese gran paquete de medidas liberalizadoras, desregularizadoras y privatizadoras, básicamente que impulsaban lo que sería su primer paso en su agenda de gobierno anarcocapitalista. Era esa un poco la lógica, la dinámica de su ley de bases. Esa ley que contenía, si no me equivoco, cerca de 500 o 600 propuestas, ahora mismo no tengo el dato concreto, creo que eran más o menos 600, el propio oficialismo la tiró atrás en un movimiento un poco raro, que después ciertos sectores del gobierno reconocieron que la tiraron atrás porque no entendía bien el proceso legislativo. Que os lo explico rápidamente. Esto, por cierto, no es el decreto nacional de urgencia, son dos cosas distintas. El decreto nacional de urgencia fue por un lado, esto era la ley, el gran paquete de leyes del oficialismo. ¿Qué es lo que pasa? En su momento ya os contamos que el gobierno de Javier Milei lleva a la Cámara de Diputados, ahora vamos con preguntas, pero mientras tanto explico en modo introductorio. Lleva a la Cámara de Diputados ese paquete con cerca de 600 medidas, como digo, liberalizadoras, desregularizadoras y privatizadoras, por ejemplo, el patrimonio nacional en términos de recursos naturales, ¿no? O abiertas a la privatización. En un primer momento, la Cámara de Diputados, incluso los sectores de la derecha, que se llama en Argentina el sector dialoguista, que es la derecha que no forma parte del gobierno, pero que le aprueba las leyes o que tiende a aprobarle las leyes, pretendía negociar punto por punto las leyes. Y o en respuesta a esa postura de la derecha no anarcocapitalista, el gobierno de Javier Milei lo que hizo fue retirar directamente la ley de la Cámara de Diputados. Es decir, lo que dijo fue o se vota íntegramente o la tiramos. Esa fue la postura del gobierno de Milei. Entonces esa ley se quedó pues durante varias semanas en stand-by. Es decir, se sabía que el gobierno la quería sacar, pero no la llevaba a la Cámara de Diputados. Bueno, ahora la han vuelto a llevar, aunque bastante reducida. Es decir, de 600 artículos tengo aquí, al final han quedado 232. Llevan, como digo, 26 horas en debate, pero a priori la ley ha sido aprobada, como se dice en Argentina, en general. Van debatiendo, puntos tal, pero se han aprobado pues bastantes cuestiones. Tengo por aquí, de hecho, desde el principio, vamos a ver, tengo por aquí, por ejemplo, esto es importante, por ir parte por parte, ¿vale? Ahora enseguida haré un paroncito para preguntas, pero por ahora. El proyecto, por ejemplo, se han aprobado ya el paquete de privatizaciones o las empresas que se abren a la privatización. Esas empresas son, las tengo aquí apuntadas, Aerolíneas Argentinas, es decir, la empresa estatal o empresa pública de aviación, que es la empresa que básicamente hace vuelos que muchas empresas privadas, que ninguna empresa privada hace, dentro del país, sobre todo, ¿no? Hacia el interior, hacia provincias pues como el Chaco, San Juan, Jujuy, bueno, este tipo de provincias. Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina Intercargo. Vamos a ver. Eso era privatización total y privatización. No, sí, lo mismo. AISA, que es el agua. Correo Oficial, Belgrano Carga, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales. Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, Yacimientos Carboníferos, es decir, ICRT, no IPF, se podrían volver mixtas. Es decir, se ha reducido en cierta medida el paquete de privatizaciones. ¿Vale? Es decir, esa es una concesión del oficialismo. Esa es una primera, no diría que derrota, pero sí es una aceptación en la práctica, no tanto en la retórica, pero sí en la práctica por parte del gobierno de Javier Milei, de que no puede gobernar por decreto, porque su minoría en la Cámara de Diputados, que es aplastante, tiene muy pocos diputados, le obliga sí o sí a negociar con los sectores políticos con los que siempre dijo que no quería negociar. Entonces, la reducción de estos nombres propios de empresas, pues ya es un detalle en ese sentido. ¿Se ha aprobado? Vamos a ver, que lo tengo por aquí. A ver. Vamos a ver un momento. A ver que lo tenía por aquí. Es que el debate ha durado.
Una barbaridad. Aquí, votación a las 9:45, aquí lo tenía. Vale. Se han ido aprobando las facultades delegadas a el presidente Milei. Esto es importante, ¿vale? De hecho, espera, vamos a ir primero con preguntas porque ahora iba a mencionar un poco todas las cosas que se han ido aprobando una a una del paquete de leyes, que como digo, esto lleva 26 horas en debate. Pero antes vamos a ir con preguntas porque aquí me voy a enroscar. Pablo, no sé si tienes alguna, si has visto alguna pregunta que merezca la pena o que sea importante que responda, que como estaba Mm, concentrado en eso. No, no veo preguntas. Comentarios. Ok. Es lo que suele generar Milei, por otra Comentarios. parte. Bueno, nos preguntan por la cuestión del Senado. Muchos Sí, comentarios. sí, efectivamente. Eso lo íbamos a tocar ahora, pero sí. El Senado, esto tiene o va a tener media sanción. Es decir, esto todavía tiene que pasar por Senado. No está claro qué va a pasar en el Senado. Porque al final los senadores tienen una doble adscripción. Tienen una adscripción territorial, que en Argentina es más fuerte que la adscripción territorial que hay en España. No mucho más fuerte, pero es más fuerte. Pero también tienen una adscripción de partido. Entonces eso va a estar complicado. En el Senado, te lo miro enseguida, yo sé que tiene mayoría, pero no absoluta, el peronismo. Entonces dame un momento que te lo miro. Porque ahí los números van a ser determinantes. Aquí, de 72 diputados, tiene Unión por la Patria 33. ¿Vale? Es decir, esto otra vez, la cuestión del oficial, de la oposición dialoguista, la oposición no dialoguista, que son los términos que ha usado el oficialismo. Porque el oficialismo, la libertad avanza, tiene 7 senadores de 72 y luego dos partidos o dos bloques dentro de partidos, que sería el PRO y por la justicia social, son otros 7 entre los dos. Es decir, tiene 14 apoyos asegurados de los 72 del Senado. Mientras que tiene 33 senadores que seguro que van a votar en contra. Evidentemente, si hubiese 4 diputados más, 4 senadores más que votan en contra, el Senado podría tumbar la ley. Ahora bien, son la Unión Cívica Radical, que por ahora se está mostrando bastante cercana a votar a favor de mi ley, Cambio Federal, Unidad Federal, Frente Renovador de la Concordia Social, Es decir, efectivamente sí podría salir la reforma en el Senado. Depende de la posición que tomen estos senadores que por bloque político deberían apoyar la ley, porque su bloque político la está apoyando total o parcialmente en la Cámara de Diputados, pero al mismo tiempo tienen una adscripción territorial que le podría hacer rechazar porque hay determinadas medidas, varias incluidas dentro de ese paquete, que afectan directamente a las provincias. Y que también al final los partidos políticos en Argentina tienen discrepancias entre lo que serían los sectores nacionales y los sectores provinciales. Entonces hay determinadas medidas que el partido como bloque nacional puede aprobar o puede ver bien del oficialismo, mientras que sus distintas vertientes territoriales, pues el senador de la provincia de Tucumán, por ejemplo, o el senador de la provincia de Santa Cruz, pues puede no ver a favor porque se ve afectado a una cuestión estructural de la economía de su provincia. Entonces, si nosotros contamos esos 33 senadores de Unión por la Patria, del peronismo, que van a votar en contra, no es descartable, aunque tampoco es seguro, que 4 senadores de bloques dialoguistas con el gobierno pudieran llegar a votar en contra por una cuestión territorial, incluso en contra del criterio de su propio partido. Eso es lo que se está discutiendo ahora, es decir, no es seguro ni una cosa ni la otra. Va a haber que mirar muy en firme qué es lo que hace el Senado, si ratifica o no. Va a ser determinante. Y no podemos estar seguros en absoluto por ahora. Eh, Vamos a ver qué tenemos por aquí. ¿Preguntas? Tengo dos. Sí. Nos vuelven a preguntar, bueno, lo de que cuándo se vota en el Senado y luego si hay alguna medida dentro de esa ley ómnibus contra bueno, sobre restricción de derechos y libertades, básicamente. Pues eso en concreto no lo sé. Es que justo iba a mirar eso, lo iba a repasar aquí con vosotros. A ver, al final era una cuestión fundamentalmente centrada en la economía, en el campo económico. En un amplio sentido, ¿eh? Es decir, por ejemplo, la capacidad del Estado, los trabajos estatales, la tenencia de los recursos naturales,
la coparticipación de las provincias, la privatización de empresas. Es decir, ahí se acabó la emisión. Pues dame un momentito que si no se me va a liar esto. La pongo un poquito atrás, que no pasa nada tampoco. A ver, esperaos. Que se me ha liado esto una barbaridad. Eh... Madre mía, la que me ha liado aquí. Bueno, no sé, ¿qué estaba planteando Pablo? Se me ha ido totalmente el tema. Bueno, eso, que Que es un paquete básicamente, de leyes fundamentalmente económico, ¿vale? No sé en concreto si toca algo de eso, yo creo que no, pero es fundamentalmente económico. Vaya, se me ha ido totalmente esto. Dame un momento, Pablo, no sé si me puedes cubrir 20 segundos. Comenta algo, por favor, es que tengo que cerrar la puerta porque se están sí. escuchando niños jugando afuera y es un poco, entiendo que molesto quizá para el Bueno, oyente. los niños tienen que jugar, que mañana es fiesta Efectivamente, además. pero nuestra audiencia tiene que escucharnos bien. Un Eso es momentito. verdad. Cúbreme. A ver, es que claro, yo el tema de Argentina pues no conozco. A ver, más preguntas que los tengo por aquí. Es que se haya acabado la emisión no significa que se haya levantado la sesión o algo similar. No sé, No estoy desconozco. seguro. Igual Aparezco por simplemente... aquí. No estoy 100% seguro. A ver, estaba ya en la etapa final, o sea, estaba ya cerrando. Entonces, pues puede ser que haya terminado. Sinceramente, no lo sé. Es que ha sido un poco, como no estaba escuchándolo, llevo todo el día siguiéndolo, pero claro. eh, Esto me ha pillado un poco desconcertado. Es posible porque estaba ya a puntito, ¿eh? O sea, podría ser perfectamente que se hubiera terminado. Pero bueno, vamos a repasar entonces qué es lo que se aprueba. ¿Vale? Vamos en concreto con eso. Me gustaría intentar encontrar alguna emisión o algo para poneros de fondo, pero de momento no estoy pudiendo. Pero bueno, voy a poner esto que al final es una playlist de... Más raro que he hecho, es una playlist de una sesión de la Cámara de Diputados. Pero bueno. A ver, ¿qué se ha ido aprobando? Se aprueban las facultades delegadas al presidente. Que esto era, sabemos, un motivo de discrepancia importante. Es decir, qué facultades extraordinarias se le iban a otorgar al presidente Javier Milei, facultades legislativas en muchos casos. Bueno, pues se aprobó, cito aquí textualmente, tras la negativa, perdón, con 134 votos a favor, bueno, se aprobó en particular el artículo 1 del proyecto de ley de bases que declara emergencia pública, esto era una de las cuestiones de discrepancia, emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año, delegando así poderes al Ejecutivo. A ver, el gobierno de Javier Milei, cuando llega y pretende impulsar su agenda económica relativamente anarcocapitalista, el planteo era que Argentina atraviesa una crisis magna en términos económicos, financieros, y que se podía declarar una emergencia pública. Independientemente del debate que hubo en Argentina y fuera de Argentina, de hasta qué punto esto era así, es decir, hasta qué punto esto podía corresponder en efecto a una emergencia pública, como podría ser pues, una emergencia sanitaria, lo cierto es que había determinadas leyes que se incluían en ese paquete, pues como consecuencia de una supuesta emergencia, por ejemplo, cuestiones estéticas referidas a la toga de los jueces, ¿sí? Que entraban dentro de ese paquete de leyes que se enmarcaba dentro de una petición de delegación de facultades por emergencia pública. Entonces había como una cuestión, muchas leyes que era difícil que se pudieran aceptar como cuestiones de emergencia, ¿no? Pero bueno, eso ya se ha aprobado, con la reducción, como digo, de las leyes de 600 a poco más de 200, pero ya se ha aprobado. Es decir, ya se le han concedido facultades extraordinarias, o bueno, perdón, Cámara de Diputados ha aprobado conceder facultades extraordinarias, facultades legislativas extraordinarias al presidente Milei, aunque todavía tiene que pasar por Senado. Se ha aprobado también una reforma del Estado en la que, de nuevo, se le permite al presidente que disuelva determinados órganos de la administración central o de la administración descentralizada. Es decir, que pueda intervenir y reducir el Estado en términos de cantidad de organizaciones, de instituciones, etcétera. Las privatizaciones que las hemos comentado antes, la flexibilización del empleo público, que esta era una de las cuestiones más polémicas, sin duda, que había habido. ¿Y qué más tenemos por aquí? Vamos a ver. Mira, aquí tengo... Este me va a servir. Ahí está. Vale. ¿Y qué más tengo por aquí? Eso, la cuestión de la reforma del Estado. A ver que no se me trabe esto. Ahí está.
Aquí, la reforma laboral, que era otra de las cuestiones centrales. El término que incluía la ley, que era esta cuestión de modernización laboral, que esto sabemos que es un término bastante común cuando se habla de reformas laborales, es una de las cuestiones centrales por las cuales había habido movilizaciones delante de la Cámara de Diputados durante toda la sesión. De hecho, creo que todavía están convocados de, sobre todo, organizaciones sindicales, movimientos de izquierda y movimientos peronistas en contra de esa denominada modernización o reforma laboral. Que básicamente, entre otras cosas, por ejemplo, tengo aquí la lista, se reemplazan las indemnizaciones por despidos por un fondo de cese laboral que se acordará entre empleadores y empleados, se terminan con los castigos a empleadores que no registren a sus empleados, es decir, este paquete de leyes impulsa o pretende concretar que aquellos empresarios que no tengan trabajadores registrados, es decir, o cambio, que tengan trabajadores que no estén registrados, no tengan por qué afrontar ciertos castigos, entiendo que no sé si laborales inmediatos o penales. Se extiende el periodo de prueba, se permite a trabajadores autónomos que contraten hasta 5 personas sin que se les aplique una relación de dependencia. Bueno, determinadas medidas que van en línea, como digo, de lo que ya sabíamos del presidente Milei. También se ha aprobado, esto es importante, las reformas en materia energética, ¿vale? Esto es importantísimo, porque se ha aprobado que se termine con el objetivo del autoabastecimiento en hidrocarburos. Se liberan las importaciones y exportaciones y se impide al Estado fijar precios. Esto es importantísimo, teniendo en cuenta la importancia clave de Argentina en aspectos como el petróleo, en aspectos como el litio. Determinante. Es decir, insisto, se liberan las exportaciones e importación de los recursos naturales, se termina con un objetivo estructural que tenía la economía argentina, un objetivo legal que era la del autoabastecimiento energético. Es decir, la de que Argentina tenía que aspirar a eventualmente lograr que con sus propios recursos naturales y energéticos todo el país pudiera abastecer sus demandas energéticas en todas las provincias. Eso se elimina. Y no, Village, me refiero a que todo lo contrario, es decir, se prohíbe al Estado fijar precios en materia energética. ¿Qué más tenemos por aquí? Modificaciones del régimen de monotributos, es decir, de autónomos, tema de impuestos, del impuesto a ganancias, en fin, bastantes cuestiones que vamos a tener que ir desgranando en los próximos días, pero que por ahora, en términos políticos, lo que nos indica es un relativo reforzamiento de Milei, es decir, ha conseguido la aprobación por parte del grueso de los sectores dialoguistas que se llaman, es decir, de la derecha no anarcocapitalista que ha ofrecido su apoyo parcial al gobierno, pero es cierto que ha sido a cambio de una reducción importante del paquete de la ley de bases. De ese paquete que Milei había insistido reiteradamente que no sobraba ni una ley y que ese paquete o se aplicaba íntegramente o no se aplicaría. Entonces ha cedido, pero al mismo tiempo ha tenido una relativa victoria política. Vamos a ver cómo se mide esto en el largo plazo, cómo lo perciben las capas de trabajadores en Argentina, porque sabéis que en 2025 tenemos elecciones de medio término en el país. Se renueva, si no me estoy equivocando bien, 1/3 del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados. Esas elecciones de medio término, que son justamente a mitad del mandato presidencial, van a ser importantes porque van a definir un poco el clima político en relación al presidente. Es decir, el apoyo del que todavía goce el presidente en 2025. Esto es importante porque las encuestas en Argentina no suelen ser tan fiables en ese sentido y porque ese medio término nos suele dar un poquito la imagen de cómo está la situación del presidente de cara a las presidenciales del 27. ¿Vale? Entonces vamos a tener que seguir muy de cerca eso. El año pasado en 2021 fue importante. Ahí fue donde se vio que el peronismo, el oficialismo entonces, tenía bastante menos fuerza de lo que se pensaba que podía tener y por tanto va a ser importante.